Altagracia, quiero ayudarte a encontrar a Braulio. Quiero que pague por todo lo que nos ha hecho. No eres mi amiga, no eres nada mío. Al ayudar a Lucho es como si estuviera ayudando a mi hijo, entiéndelo. ¡Quítate! Es que no es justo que yo esté pasando por esto mientras José Luis se la pasa de cama en cama. Sola no le puedo ganar la guerra a Braulio. ¿Y quién te dijo que andas sola? Tú eres mi mujer. ¿Qué hiciste? ¡Sebastián, no! Por favor, déjame ir. Necesito estar sola. Escúchame, si Braulio te forzó a ir al 4 que le puso a tu hermano para matarlo, yo te puedo ayudar a que lo arresten. No entiendo de qué estás hablando. Romelia y Alfonso no se quieren salir de su casa. Altagracia los va a matar. Mira, ya estoy harto de proteger a tu pandilla de novatos. ¿Por qué no estás en posición? No hay nadie atrás, venimos a revisar con ustedes. Todo tranquilo por aquí. ¿Cómo van por allá? Ustedes dos, suban a las recámaras a ver si no están ahí. Tú quédate vigilando la puerta. El viejo Cabral se peló. Hay que avisarle al equipo. ¿Me escuchan? Cabral no está aquí. Tampoco hay nadie en casa de Braulio. Ni Romelia. ¿Qué hacemos? ¿Los esperamos y los madrugamos o qué? No. Retírense y esperen nuevas órdenes. A la doña no le va a gustar nada que no hayamos agarrado a nadie. Vámonos. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Explíquenme. ¿Que no tenemos la ubicación exacta? Es que no puede ser que no aparezca por ningún lado. Va a estar complicado encontrarlos, doña. No, es que en una de esas ya hasta se fueron del país. No, ni madres. Ahora menos que nunca se van a echar para atrás después de todo el relajo que han armado con Altagracia. Nada más están esperando que nos confiemos para saltarle encima. No, por eso hay que encontrarlos primero. El del billete es Cabral. Él debe estar pagando los hoteles o los sitios en donde se esconde. Hay que seguir su dinero para encontrarlo. Sí, pero primero tenemos que averiguar en qué bancos tienen sus cuentas, Cabral. Genaro, llama a mi compadre del Banco de México que rastree las tarjetas de crédito de Cabral y nos diga cómo podemos saber dónde las usa. Cajeros automáticos, todo. Ya luego me pongo a mano con él. Sí, patrón. Matamoros, Noelia ya nos había dado el número de celular de Cabral. Úsalo para ver si podemos ubicarlo con el GPS. Y tú, Cisco, recorre todos los hoteles cercanos a las zonas donde viven Romelio y Alfonso. Que no hay un solo lugar donde no se busquen. Órale, pues, vámonos. Concentrados, ¿eh? Nos vamos a encontrar. No lo sé, José Luis.
Braulio me quitó a las 2 personas que más querían mi vida. No he podido darle un solo golpe. Sí, pero te prometo que ese te va a pagar todas las que te ha hecho. Te lo prometo. José Luis. ¿Qué? Y lo siento, bueno, es el momento. Tú me estás apoyando y con eso me demuestras mucho más de lo que crees. Es muy valioso para mí. Te acompaño a la puerta. Vamos. Estoy, Braulio, de tener que vivir fuera de mi casa por la culpa del Sebastián que soltó la lengua. Ya estoy que tener que pagar por todas las... ¡Cállate de una vez! Ay, te dije que van a ser solo unos días, nada más. Manuel se va a encargar de Navarrete y Altagracia se va a quedar sola. Vamos a hacer más. Todo va a estar bien. Es un iluso. Haz lo que quieras, ¿ya? A ver. Alfonso, estás borrachito. Si necesitas cualquier cosa, llama al room service. Pero no te vayas a mover de aquí. Y ya deja de beber. Ay, niñas, quiten esa cara, por Dios. Nos las vamos a pasar muy bien. Vamos a divertirnos. ¿Qué quieren? ¿Quieren hacer una pijamada? ¿Cómo? Si dejamos las pijamas. ¿Podemos ir por ellas a la casa, tía? No, no podemos ir. Están fumigando, hay veneno. No podemos ir a la casa. ¿Y qué es aquí, tía? Aquí es la oficina del padre Rolando. Aquí impartimos catecismo cuando no podemos ir a la iglesia. ¿Y por qué hay una foto de mi papá? Porque, bueno, tu papá fue uno de los principales donadores de la iglesia y así lo recordamos con mucho cariño. Es un lindo gesto, ¿no es cierto? Esto es como cuando la señora Altagracia se la agarró contra mi papá y tuvimos que irnos de la casa. ¿Qué es esto? ¿Qué, mi amor? Esto es un catálogo de lencería. No quiero que agarren nada. Perdón, mi amor. Te espanté. No quise... No quise hacerlo, ¿eh? ¿Qué quieren hacer? ¿Pedimos pizza? Pizza, alitas, lo que quieran. Y vamos a ver si hay una película. Pásame mis lentes, por favor. Ahí están. Una película, tal vez, no sé, una romántica. ¿Qué les parece? ¿Ya no estás enojada, tía? Con ustedes nunca estaría enojada, mi amor. Nunca. Entonces, ¿qué? Romántica. Oh. A ver, bien. A ver, Fernanda, si nos ayudas a dar con Braulio, te puedo meter un programa que se llama Protección de Testigos. Yo les dije todo lo que sé. No tengo idea de dónde puedan encontrarlo. Fernanda, Braulio mató a tu hermano. Él sabe que eres un testigo. No va a dejar un cabo suelto, ¿me entiendes? Quiero irme. Ustedes no tienen nada en mi contra. Ok. Legalmente no puedo hacer nada para que colabores. Si quieres correr el riesgo con Braulio, adelante. Es tu decisión. Quería ir a verte para decirte lo de Sebastián, pero no pude. Prefiero que des con Braulio. Estoy haciendo lo que puedo. Pues te estás tardando en citar a Altagracia. Tú sabes que ella tenía secuestrado a Sebastián. No entiendo por qué la dejas hacer lo que quiera. Perdón. Es que a veces no entiendo por qué eres tan amable con ella. León, ¿sigues ahí? Noelia,
Estoy viendo los videos de las cámaras de seguridad del edificio donde Lucho tiene su depa. ¿Donde vivía con Isabela? Eso mismo. Y la madre de Lucho fue a ese edificio el día que Isabela murió. Pues no es tan raro que vaya a visitar a su hijo. Pero no estaba en el depa, llegó un poco más tarde. Tal vez se quedó esperándolo con Isabela. Y al rato Isabela salió llorando. Bueno, se veía muy alterada en la imagen. A lo mejor discutió con Lucho. O con Eleonora, que también estaba allí. No pierdas tu tiempo, Vidal. No vas a poder obligarme a confesar nada porque yo no lo hice. Tranquilo, Llamas, tranquilo. Nada más vine a decirte que ya aprobaron tu traslado al reclusorio. Mañana vienen a buscarte. No pueden trasladarme a ninguna cárcel porque no me han probado ni demostrado nada. Bueno, pues tú tampoco has demostrado que eres inocente. Si quieres, llama a tu abogado. Y te aviso que van a negarte la fianza. Así que descansa mientras puedas. Ya sabes que allá en la cárcel todo el tiempo hay que andar con los ojos bien abiertos. Extraño mucho a Isabela. Ay, mijo, ojalá no tuvieras que pasar por todo esto. Pero nosotros estamos aquí para apoyarte y para que no te duela tanto. Gracias, pa. Si no fuera por el trabajo, me estaría volviendo loco. Me imagino, hijo, me imagino. ¿Y tú, Eleonora? ¿No vas a decir nada? Abraza a tu hijo, haz algo por él. Ok, ya te vas a tomar tu pastillita para hacerte... Señor. ¿Qué pasó? El agente Contreras está aquí en la puerta. ¿Y ahora qué quiere? No lo vas a recibir, ¿verdad? Al contrario. Súbete a tu cuarto que vamos a poner ese en su lugar. No debería seguir el juego, pa. Que te subas, ¿estás sordo? ¿Qué? Tráele, Chepina. Vas. Bueno, mi mamá se viene conmigo para que ese imbécil no se... No. Tu madre se queda. ¿Por qué? Para demostrarle que somos una familia decente. Que no tenemos nada que esconder. Órale, pues, súbete. Por aquí, por favor. Gracias, Chepina, vámonos. ¿Y entonces? ¿Y ahora qué quieres, Contreras? Pues qué bueno que la veo, señora, porque vengo a hablar precisamente con usted. ¿A qué viene esa mamada de querer interrogar a mi esposa? ¿Traes una orden? No, pero la puedo conseguir. Creo que sería más incómodo para la señora ir al Ministerio Público. Ay, no, yo no quiero ir al Ministerio Público, por favor. Es tu pregunta y lárgate, Contreras. Pues como saben, estoy investigando la muerte de Isabela Sandoval, la novia de Lucho. Y también he estado revisando los videos de las cámaras de seguridad de las calles cercanas al departamento de su hijo. Usted aparece yendo a visitarla el mismo día que la asesinaron. Yo fui a visitar a mi hijo. Sí, pero Lucho no estaba. Y después se ve en el mismo video que él llega. Un rato después, Isabela sale muy alterada del edificio. ¿Qué fue lo que pasó, señora? Nada. Fue una visita normal. Me enteré que le reclamó a Isabela que Altagracia y su marido eran amantes. Yo jamás lastimaría a esa niña.
¿Qué hizo después de estar en el departamento de su hijo? Me vine aquí a mi casa. ¿Segura, señora? Bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Con tus preguntitas. No más falta que acuses a mi mujer de la muerte de Isabela. Eres un enfermo. Lárgate. ¿O qué quieres que llame a mis hombres? Para que te saquen a madrazos. No hace falta. Ya me voy. Pero por lo nerviosa que se ve la señora, creo que nos vamos a volver a ver. ¡Vámonos! ¿Por qué no me contaste que viste a Isabel el día que la mataron? Porque yo no pensé que fuera importante. Leonora, no me... Fuiste a armarme un pedo por tus ideas de que soy infiel y esto no te pareció importante. Ya, por favor, no me hables así, por favor. Ya no aguanto. Dime qué fue lo que pasó, ¿eh? Contéstame. ¿Por qué Isabela se fue tan mal del departamento? ¡Contéstame! Vuelve que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.